Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Gallegos, soy del grupo 310 de la carrera de informática. Bueno, por lo primero que empezaré será por mencionar de que el inicio de la pandemia y a su vez las clases online, el estrés de trabajos que dejaban los maestros era un poco alto debido a que algunas veces sí eran excesivos los trabajos que dejaban y también era porque aún no procesaba al 100 el cómo sería vivir la pandemia y a su vez la cuarentena, estar en casa y no salir para nada, pues sí era un poco difícil de procesar. Bueno, ahora continuaremos con el diagnóstico. La primera pregunta es, ¿para ti qué es la informática? Bueno, para mí la informática es una ciencia que estudia los métodos, los procesos y las técnicas para procesar automáticamente la información. La siguiente pregunta es, ¿qué es un sistema informático? Bueno, un sistema informático, un CI, es un conjunto de partes que incluye el hardware, el software y el personal que permite almacenar, procesar y manejar información. La siguiente pregunta es el hardware, software y la clasificación y ejemplos. Bueno, el hardware es la parte tangible o la parte física de un sistema informático. En cuanto a ejemplos, pues puede ser las unidades HDD o SDD, que son los discos duros, el microprocesador, el monitor, la motherboard, la tarjeta gráfica. En cuanto al software, el software es la parte intangible o la parte lógica de un sistema informático. Dentro del software existen muchos ejemplos que puede haber, por ejemplo, compiladores de código, editores de texto, videojuegos, sistemas operativos. La siguiente pregunta es, ¿qué son los sistemas operativos y su clasificación? Un sistema operativo son programas y órdenes que controlan los procesos básicos de un sistema informático o una computadora, que a su vez permite que los demás programas funcionen. En cuanto a su clasificación, aquí tenemos un mapa mental el cual explica la misma. ¿Qué permite un sistema operativo? Bueno, como ya lo mencionamos, permite la normal ejecución del resto de las aplicaciones o programas. ¿Qué es un sistema operativo? Un programa que gestiona los procesos básicos de un sistema informático. En cuanto al procesador, puede ser de 32 o 64 bits. Es la forma de administrar la información. En general, un sistema de 64 bits permite aumentar el rendimiento del sistema operativo. ¿Qué tareas puede hacer? Puede generar interfaces, compartir recursos, administrar recursos, recuperar fallas y controlar recursos. En cuanto a por qué está formado un sistema operativo o qué partes lo conforman, es el manejo de procesos, el manejo de ES, manejo de memoria y el manejo de sistemas de archivos. En ejemplos, aquí puse tres de los sistemas operativos más comunes o más usados, que son Windows. Aquí puse sus versiones desde la inicial, que es Windows, hasta la última, que es Windows 10, que es la más reciente. La siguiente es GNU Linux, que puse algunos, por ejemplo el Debian, el Ubuntu, el Arch Linux. En cuanto a Mac OS, son bastantes las versiones, entonces puse las más recientes o las últimas, que son Sierra, High Sierra, Mojave y Catalina. El siguiente punto es explicar los sistemas numéricos y su conversión a decimal. En cuanto a sistemas numéricos tenemos los más usados, que es el decimal, el binario, el octal y el hexadecimal. Lo primero que vamos a ver será el binario. El binario es un sistema de numeración en el que los números se representan usando solo dos cifras o dos dígitos, que es el 0 y el 1. En cuanto a su conversión, para un número decimal convertirlo a binario, se tiene que ir dividiendo el número decimal sobre 2. A la derecha, que es esto, se pondrá el residuo y abajo del número decimal se pondrá el cociente. Se repite el mismo proceso con el cociente hasta que dé 0 el resultado del cociente. Y para convertir de binario a decimal tenemos aquí una tabla que son valores de la potencia del 2, que se coloca, en este caso es el mismo número decimal, el 15. Entonces le ponemos, y cada vez que es un 1 es la posición que va a obtener. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 1, el 2, el 4 y el 8. Por lo tanto, si sumamos los números, son 1 más 2, 3, más 4, 7, más 8, 15. El siguiente sistema numérico que explicaré será el octal. El sistema numérico octal es un sistema de numeración con base 8. Usa los dígitos indio-arábigos del 0 al 7 y tiene la ventaja de no necesitar otros símbolos que no sean números. Para la conversión de decimal a octal tenemos la misma como tablita de que se usa en binario, pero en este caso en vez de dividir sobre 2 se dividirá sobre 8. Por ejemplo aquí 23 sobre 8
da 2 y sobran 7. A continuación se vuelve a hacer con el cociente que queda debajo del número decimal. En este caso, al ser un número menor ya no se puede y automáticamente se pone 0 y se pasa aquí el 2. Como resultado, el número 23 quedaría 27 en base octal. Para convertir de un número octal a uno decimal se sigue el siguiente proceso. Lo primero que será, ponemos aquí el número en octal, por ejemplo el 156 en base 8, lo desglosamos y lo ponemos aquí. De derecha a izquierda comenzamos a multiplicar el 8 elevado a una potencia iniciando por 0, y cada vez que se multiplique por un número del que desglosamos se aumentará 1 en 1 el exponente. Aquí como primera parte el 6 por 8 a la 0 da igual a 6, 5 por 8 a la 1 es igual a 40 y 1 por 8 a la 2 es igual a 64. Por lo tanto, lo último que quedaría es sumar lo que nos dio aquí, que es 64 más 40 más 6, y nos da el resultado 110, que es en base decimal. El siguiente sistema numérico será el hexadecimal. El hexadecimal es un sistema numérico con base 16, como su nombre lo lleva. Se usa a menudo para representación condensada del número binario mediante cadenas de 4 bits. Para el sistema hexadecimal se necesitan los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la F, en donde la A representa al 10, la B al 11, la C al 12, la D al 13, la E al 14 y la F al 15. Para la conversión de un número decimal a un hexadecimal, lo primero que se hace es también poner la tablita y ponemos el número decimal aquí. Se prosigue a dividir sobre 16. Por ejemplo, 1735 sobre 16 es igual a 108 y el residuo se pone de este lado. Después el 108 se divide sobre 16 y nos da 6 y como residuo 12. Como el 6 ya no se puede dividir sobre 16, entonces se coloca un 0 y automáticamente hasta ahí llegan y se pasa directo el número, en este caso 6. Para convertirlo o anotarlo de manera hexadecimal será de abajo hacia arriba. En este caso tenemos el 6, se coloca un 6. El 12 no lo podemos poner como 12, sino como una letra, y en este caso la letra es la C. Quedaría 6, C, y el 7 si pasa automáticamente. Quedaría 6, C7 en base hexadecimal. Para convertir de un número hexadecimal a uno decimal, se va a desglosar el número hexadecimal y se colocará de forma descendente de derecha a izquierda. Como primer dígito tenemos el número 1 y sería 1 por 16 a la 0. ¿Por qué a la 0? Porque todo se va a multiplicar por 16 elevado a una potencia, y cada vez que pasemos a un dígito se aumentará la potencia de 1 en 1. Como repito, el 1 por 16 a la 0 es igual a 1. 2, que es en este caso, por 16 a la 1 es igual a 32. El 9 por 16 a la 2 es igual a 2304. Y el C, que como aquí ya habíamos visto es igual a 12 por 16 a la 3 es igual a 49152. Por último, sumamos lo que nos dio de resultado las multiplicaciones y ese será el número en decimal. En este caso, el C921 en base hexadecimal es 51.489 en base 10. El último punto será explicar las unidades de medición. Para eso contamos con esta tablita, que son las 7 magnitudes básicas que estableció el Sistema Internacional de Unidades. Lo primero que tenemos es la longitud. Su unidad básica es el metro y su símbolo es la M minúscula. La siguiente es la masa. La unidad básica es el kilogramo y su símbolo es kg, en minúscula también. El siguiente es el tiempo. Y la unidad básica es el segundo y se representa como una S en minúscula. Para lo siguiente es la corriente eléctrica, que la unidad básica es el ampere y su símbolo de la unidad es una A mayúscula. Lo siguiente es la temperatura y la unidad básica es el Kelvin y se representa con una K mayúscula. Después tenemos la intensidad luminosa y su unidad básica es la candela y su símbolo es una C y una D minúscula. Por último tenemos la cantidad de sustancia, su unidad básica es el mol y el símbolo de la unidad es mol en minúscula. Bueno, con esto concluimos el diagnóstico del módulo de manejo de sistemas operativos. Muchas gracias.